Filipenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Si gusta, se puede poner de pie para leer la Escritura, para honrar la Escritura, para honrar lo que el Señor ha hablado por medio de su Escritura. Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Padre, te alabamos. Te alabamos esta mañana. Si tiene su Biblia, levántela. Si tiene su Biblia, levántela. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra, tu palabra. Bendícenos esta mañana estudiando tu palabra. Danos luz, corrígenos, exhórtanos, háblanos profundamente, llámanos a un cambio en nuestra vida personal. Señor, la exposición de tu palabra alumbra, trae luz a nuestros corazones esta mañana. Enséñanos, Señor, que podamos comprender profundamente lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. Úngenos para predicar, úngenos para oír y úngenos para vivir en esta verdad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento. Un comentarista bíblico llamado William Hendrickson, él tiene un comentario de todo el Nuevo Testamento, está en español, si quiere leerlo. Él dice lo siguiente respecto de la unidad. Recuerde que Pablo ha venido enseñándonos respecto de la unidad. Y él dice, no puede conseguirse la unidad si no hay humildad. Piensa en eso. No se da, no puede producirse en el corazón de una persona, no puede producirse en el corazón de la iglesia unidad si no hay humildad. La humildad es básica, es necesaria, es fundamental, es el cimiento sobre la cual se desarrolla la unidad. Así que Pablo, el apóstol, ha hecho en los versículos anteriores un encarecido llamado a la unidad. Él les está escribiendo esta carta a los hermanos de la iglesia en Filipos, porque él está inquieto. Pablo ha oído reportes de la iglesia, ha oído noticias de la iglesia del comportamiento de ciertos hermanos y él ha llegado a la conclusión de que hay una grieta en el muro, hay una grieta en el muro. Hay una falla en las relaciones interpersonales en la iglesia y esto amenaza con una caída, una división. Así que Pablo ha hecho un llamado encarecido a la unidad. Hermanos, la unidad es una palabra importante, es un concepto importante en la iglesia de Jesucristo. Pablo hizo llamados a la unidad no solo a Filipos, sino a las distintas iglesias del Nuevo Testamento. Él hizo llamados
explícitos e implícitos, llamando a la iglesia a la unidad. Los llamados de Pablo a la unidad están contados alrededor de 18 o 20 llamados. Unidad, unidad, manténganse unidos. Hermanos, para Pablo la unidad no es un simple ideal cristiano. Tampoco es el anhelo organizacional de una estructura. La unidad es fundamental en el cuerpo de Cristo. La unidad, quiero decirle, hermanos, que es la consecuencia lógica, la consecuencia natural. La unidad es la consecuencia natural de estar enfocados en la obra de Cristo. Cuando la iglesia entera tiene el mismo enfoque, entonces esa iglesia se mantiene unida. Y ese enfoque es la obra de Cristo en la cruz. Si los creyentes enfocan sus mentes y sus corazones en la obra consumada de Cristo, entonces como consecuencia lógica y natural, como algo espontáneamente natural, esa iglesia vivirá en unidad. La obra de Cristo en la cruz entonces es el elemento vinculante. Es la mezcla que une los corazones y las mentes de personas que son completamente diferentes. Estamos acá sentados unos al lado de otros, pero muchas veces eso no quiere decir necesariamente que estemos unidos. Tú puedes estar sentado al lado de alguien que tiene un corazón completamente diferente al tuyo. Tiene otros enfoques. Viene a la iglesia pero con otra intención. Viene a la iglesia con otro propósito. No estamos unidos porque vivimos en la misma ciudad. No estamos unidos porque incluso asistimos a la misma iglesia. No estamos unidos porque tenemos el mismo nivel económico o nivel educacional. Eso no es la amalgama. Eso no es el elemento vinculante que nos une. Porque podemos tener preferencias completamente dispares, pero hay algo que es la esencia que nos une, que es la obra de Cristo en la cruz. Pero para que haya unidad es necesario la humildad. Si cada hermano en el núcleo incluso más fundamental de la sociedad, que es la familia, si en la misma familia no hay un enfoque común, si en el matrimonio no se piensa de la misma manera cuál es el objetivo, pueden estar juntos, aún dormir juntos, pero sus corazones están completamente separados. Y así, si cada marido y mujer antepone sus deseos personales, sus deseos egoístas, antes o sobre el valor del otro, la unidad no se puede lograr. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que yo digo? Así que Pablo sabe que no puede existir la unidad sin humildad. Y Pablo lo ha dicho en el verso 3. Él menciona dos cosas que deben ser evitadas a toda costa en la iglesia de Jesucristo. Hay dos cosas que la iglesia debe extirpar de una vez de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y eso es, Pablo lo menciona, nada hagáis por
contienda. La palabra contienda, dijimos la semana pasada, la palabra contienda quiere decir anhelos personales, ambición personal, contienda o rivalidad, aquello que hacemos por competir con otros. En la iglesia eso no se puede dar. Nada, Pablo dice, nada. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra nada? Nada. Nada hagáis por contienda, por rivalidad, por querer competir con el hermano. ¿Quién es mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién es el mejor líder en esta iglesia? ¿Quién es la mejor maestra de la escuela dominical? Competencia. ¿Quién tiene el discipulado más grande? Pablo dice, nada se haga por contienda. Ambición personal. Las contiendas son actividades que se ejercen con espíritu partidista para arrastrar a otros a formar un grupo que se opone al resto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos vienen conmigo? ¿Cuántos me apoyan? ¿Cuántos están conmigo? Recuerdo lo que pasaba en Corinto, habían grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y esto estaba desgarrando la iglesia, esto estaba desmembrando la iglesia. No puede existir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, contiendas. Si cada miembro de la iglesia está en una lucha por sus propios deseos y antojos personales, ambiciones, claramente es imposible la unidad. Porque ese grupo de hermanos está buscando su propio bien. Egoísta. La unidad claramente es inalcanzable. Podemos estar sentados uno al lado del otro, podemos compartir el mismo salón, podemos cantar las mismas canciones, podemos escuchar el mismo mensaje, pero nuestro corazón está partido, dividido. Lo segundo que menciona Pablo, estoy haciendo un resumen del mensaje de la semana pasada. Lo segundo que Pablo dice que no puede existir es la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Literalmente la palabra vanagloria quiere decir estar lleno de vacío, estar lleno de nada. Es el anhelo insaciable del corazón del hombre por ser admirado. Mírenme qué bueno soy, mírenme que canto bien. Admiren que cómo predico, miren cómo evangelizo. Miren cómo doy, qué generoso soy. ¡Wow! ¡Qué tremendo cristiano que soy! Vanagloria. El deseo insaciable de reconocimiento. Pablo dice, nada se haga, nada. ¿Puedo ser maestro de la escuela dominical? Con ese corazón no. Pablo dice, nada se haga por contienda o vanagloria. Pablo le está escribiendo esta carta a esta iglesia con urgencia. Él ha notado que hay divisiones, hay diferencias. Y los hermanos están haciendo cosas buscando vanagloria, buscando espíritus partidistas. ¿Cuántos están conmigo? Buscando división. ¿Cuántas iglesias se han dividido por esto? Que el líder que no está de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo. Hagamos una iglesia nueva. Tercera iglesia de la purísima verdad. Y después otro grupo se levanta. ¿Y cuántos están de acuerdo con el líder? Yo no, tú. Ok, vamos a
octava iglesia de la divina verdad. Y así. Contiendas, vanaglorias. Pablo dice, nada se haga. Esto no puede. Es un cáncer en el cuerpo de Cristo. Nuestros corazones deben ser reprendidos si hay un pequeño germen de contiendas, de división, de vanagloria. Debemos examinarnos, debemos tener ese autoanálisis. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy anhelando liderazgo porque quiero reconocimiento? Quiero que la iglesia me escuche cantar porque yo soy el mejor cantante. Quiero que la iglesia me escuche porque soy un buen predicador. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Debe ser otra motivación, debe ser otro principio generador de acciones en nuestra vida que nos lleva a hacer las cosas que hacemos. Y eso es la obra consumada, Cristo en la cruz. Así que Pablo nos va a decir ahora lo positivo. Él ha dicho dos cosas negativas, contiendas y vanagloria. Y ahora comienza el mensaje de hoy. Así que después de mencionar estas dos cosas negativas que deben ser evitadas a toda costa en la iglesia, Pablo va a hablar del elemento positivo, pero que es un elemento determinante en la conducta de los hermanos. Pablo dice, antes bien. Esa frase, antes bien, en el griego es la frase aya ten. Antes bien, que literalmente quiere decir, en vez de. Esto, hermanos, es lo que se conoce como una conjunción. Es una conjunción adversativa. Es decir, Pablo está mencionando, no por contienda, no vanagloria, pero antes bien, o en vez de, en cambio, las cosas deben ser hechas. Y aquí dice, ¿con qué? ¿Qué dice el texto? Con humildad. Como dije la semana pasada, les voy a hablar de la humildad y cómo lo conseguí. Con humildad. ¿Cómo debemos hacer las cosas entonces? Con humildad. Ahora, ¿qué significa? Necesitamos definir lo que Pablo entiende por humildad. Porque hay distorsiones respecto de esta palabra. Primero definamos la palabra, humildad. Es un sustantivo dativo. La palabra tapeinofrosune. La palabra tapeinofrosune es un sustantivo. Y habla de aquello que significa literalmente pensar o juzgar con humildad. Esta palabra tapeinofrosune es una palabra compuesta de tapeinos, que quiere decir humilde, bajo, sencillo, ruin, algo bajo, sencillo, modesto. Y el verbo fren, que quiere decir pensar o meditar. Entonces, cuando estas dos palabras se unen, tapeinofrosune, que la Reina Valera traduce como humildad, quiere decir sencillez en el pensamiento. Y es la cualidad de comportarse sin pretensiones. Una actitud humilde, modesta en la valoración de las propias capacidades. Es la ausencia de arrogancia mental.
tapeino frosune. En vez de las contiendas, en vez de la vanagloria, en vez del orgullo personal, en vez de querer que todas las luces me alumbren y ser el rock star, debo tener una actitud mental baja, sin pretensiones, sin arrogancia, pero. No significa que tengo pensamientos de autodesprecio. Lo voy a explicar un ratito más. Ahora, tengo que decirles que ni en la cultura griega ni en la cultura romana había una palabra para describir la humildad. De hecho, los romanos animaban a las personas que buscaban a toda costa la fama, el reconocimiento, la gloria. Eso eran personas extraordinarias. Pero el Evangelio nos viene a hablar de que las personas extraordinarias son aquellas que tienen un concepto bajo, equilibrado de sí mismo. En la literatura griega secular, es decir, la que no está en la Biblia, el adjetivo tapeinos se usaba exclusivamente de forma despectiva y peyorativa. ¿Ok? Era una palabra que describía aquello despreciable, ruin. Era la palabra que se usaba para hablar de un esclavo, tapeino, alguien que está bajo una posición sobre el cual yo puedo poner mi pie. Describía lo que se consideraba como bajo, común, indigno y de poco valor. Por lo tanto, esta palabra, tapeino frosune, fue una palabra que se usó exclusivamente durante 200 años solo por la iglesia cristiana. Los griegos no hablaban de tapeino frosune, los romanos no hablaban de tapeino frosune porque para ellos era algo bajo, común, indigno, de poco valor. Pero fue una palabra que fue acuñada por el cristianismo y fue una palabra que significó algo importante para la fe. Pablo dice, nada en la iglesia se debe hacer excepto con tapeino frosune. Ahora, esta palabra viene a nosotros para indicarnos cuál debe ser nuestra conducta y cuál debe ser nuestra norma de pensamiento. Porque la humildad, hermanos, es la respuesta adecuada de la criatura. ¿Cuántos son criaturas acá? Tapeinos, humildad, es la palabra que habla de ser criatura y no creador. ¿Cuántos me entienden lo que digo? ¿Cuál fue la primera actitud del diablo? Isaías 14. Subiré a los cielos, en el trono, allá, ese es mi lugar. Cuando Lucifer quiso ser igual a Dios y quiso ocupar el lugar de Dios, quiso dejar de ser criatura y ser reconocido como creador, pero él sabe que es criatura, él ha sido creado, él nunca ocupará el lugar que le corresponde a Dios porque él es criatura, él no es el creador. Y cualquiera que quiera usurpar el lugar del creador cae en la trampa del diablo. Usurpar el lugar que no te corresponde.
Es el hombre buscando el lugar de creador y no creación. Ahora, tengo que decir esto, la humildad no debe ser confundida con la falsa modestia o con una autoimagen negativa. Eso no es humildad. Más bien, humildad tiene que ver con una valoración adecuada. Humildad es una valorización adecuada de uno mismo. Primero comienza con verme como criatura antes que verme como creador. Y eso ya me lleva a ser una persona dependiente. Una persona que completamente depende de otro, en este caso de Dios. Humildad no es un extremo del autodesprecio o desvalorización. Porque hay mucha gente que tiene una autoimagen negativa y camina y decimos, qué humilde es esa persona. Sí, soy humilde. Soy de bajo perfil. Hermano, no quiero molestar. Siéntese acá. No, que no quiero molestar, soy de bajo perfil, soy humilde. Eso es autoimagen negativa, no es humildad. Eso es autodesprecio, no es humildad. A veces las personas con autoimagen negativa son las más orgullosas que hay. Humildad no es no valorarme, es valorarme, pero adecuadamente. Es considerar el valor que el mismo Dios nos ha dado a nosotros como criaturas. ¿Cuántos me siguen? Vamos a Romanos capítulo 12. Estamos definiendo lo que es humildad. Romanos capítulo 12, verso 3. Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, y escuche esto, que el que debe tener. Eso quiere decir que yo debo tener un concepto de mí, pero no debe ser desproporcionado. Y eso le lleva a Pablo a decir que debemos pensar de nosotros con cordura, con equilibrio. Debo pensar de mí correctamente. No soy la mamá de Tarzán. No soy la última Coca-Cola del desierto. A veces pensamos tan desproporcionadamente de nosotros. Pablo dice, esto no puede ser. Debemos pensar con cordura. Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí. La palabra alto concepto, uperfronein, y es un verbo presente. No debo estar teniendo. No debo estar pensando constantemente de mí. Como uperfronein. Es una palabra compuesta de uper, alto, arriba, sobre, allá. Y quiero decirle, hermanos, que este sistema, este mundo, nos enseña, nos golpea. Redes sociales, internet. Que cada uno de nosotros debe ser el mejor, debe ir más allá porque es un campeón. Incluso dentro de la iglesia, pastores le decían a su gente, descubre el campeón que hay en ti.
Eso, hermanos, es uperfronein, arriba, y froneo quiere decir pensar, literalmente, estar pensando de mí como allá alto, arriba, superior. Pensar con demasiado orgullo significa literalmente pensar con demasiado bien, pensar tan bien de mí. O pensar por encima de los otros. Soy mejor que estos hermanos, canto mejor, predico mejor, enseño mejor, soy más fiel, soy más generoso. Y por lo tanto ser altivo en los pensamientos sobre mí. ¿Debemos tener pensamientos de nosotros? Claro que sí. Pero Pablo dice que no debemos tener este alto concepto, uperfronein. La idea es pensar demasiado bien, pensar por encima de todos o pensar con orgullo. El tiempo presente indica un hábito, estar constantemente pensando. Un concepto de uno mismo más allá de lo que es debido, es decir, vernos a nosotros mismos de una forma soberbia, arrogante, como alguien que es perfecto, que es bueno, es intachable, no hay nadie mejor. ¡Qué bendecida esta iglesia porque estoy yo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien les va a mis amigos por ser mi amigo! Todos tenemos ese... Pablo dice, no, no. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No allá. Tampoco la humildad es que soy un gusano, soy una herida podrida. No me hablen, no me quiero sentar aquí. Déjenme allá al último. Allá al último son todos los humildes. Roberto, el humilde. Tampoco allá ni acá. Y luego Pablo dice, sino que piense de sí con cordura. Pensar con cordura. También es un verbo en el tiempo presente. Estar pensando. En vez de estar pensando en que soy lo más grande, soy lo mejor lo que le ha pasado a esta iglesia. Soy lo mejor que le ha pasado a esta familia. ¡Qué caramba! ¡Qué bueno soy! Pero tampoco soy la escoria de esta sociedad. Cordura. Pablo usa la palabra sofronein, que es un verbo. La palabra quiere decir estar de acuerdo mentalmente en el sano juicio. El verbo significa literalmente estar en buen estado mental. Mire, piense en esta definición de la palabra sofronein. Estar en buen estado mental. Mantener la mente sana y salva o estar en su sano juicio. Pensar de uno mismo con sobriedad. No soy esto, pero tampoco soy esto. Tengo mis cosas buenas, pero también tengo mis cosas malas. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Tengo algo bueno? Por lo menos tengo algo bueno. ¿Tengo cosas malas? Por supuesto que tengo cosas malas. Por supuesto. Pablo afirma de quien se sobreestima o se halaga o se alaba a sí mismo como una persona que está fuera de sí. Pablo dice, esta persona tiene un problema mental. Esta persona, ¿cuántos de ustedes conocen gente que lo hace todo bien? Yo una vez conocí a una persona que hacía todo bien, todos los trabajos que hacía, era un maestro. No, yo lo hago. Pero tú, claro que lo hago.
No, yo lo hago. Y lo hago bien. Y la gente, siempre a mí me ha causado desconfianza alguien que habla tan bien de sí. ¿No dice Proverbios que no te alabe tu propia boca? No te alabe tu propia boca. Confía en mí. Usted puede confiar en mí. No se preocupe. Soy honesto. Me llaman Juan el Honesto. Mi segundo nombre es honestidad. Cuidado, cuidado. Gente que habla tan bien de sí que está allá. Pablo dice que esa persona no está en su sano juicio. Está fuera de sí. Pero él dice que aquella persona que piensa con cordura tiene una mente sana. Pensar entonces sobriamente es formar y manifestar una estimación correcta de nosotros. Humildad no significa que yo no pienso en mí. Humildad no significa que yo no piense en mis dones o talentos. Significa que tengo un pensamiento correcto de mis dones y talentos. Tengo un pensamiento correcto de lo bueno que hago y tengo un pensamiento correcto de mis errores. Humildad no es pensar de mí como un gusano o la escoria de la sociedad. Humildad es pensar correctamente que soy por esencia una criatura, no soy el creador. Y soy una criatura caída, por lo tanto, también como tengo virtudes, tengo defectos. Y me doy cuenta de ellos, vivo con ellos, pido constantemente perdón cuando tengo que pedir perdón. Voy a Dios y reconozco mi falla, reconozco mis errores, reconozco mi caída, reconozco mi pecado, reconozco. Entonces, humildad no es ni acá ni acá, es acá. Una mente sobria. Así que la verdadera humildad no consiste en menospreciarnos a nosotros mismos, sino algo más que vamos a ver ahora. Pablo nos va a dar la llave. ¿Cómo podemos tener relaciones interpersonales sanas? ¿Cuántas relaciones se rompen? Por el orgullo. Pero quiero llamar su atención a lo siguiente. Pablo menciona, o hemos visto, tres palabras que son importantes en nuestro estudio. La primera es la palabra tapeino frosune. ¿Qué significa esa palabra? Humildad. Tapeino, bajo, frosune, pensar. ¿Ok? La segunda palabra, uper fronein. Esa es la palabra que se traduce como pensar en un alto concepto, uper. Y la tercera, sofronein, pensar con cordura. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo las tres palabras? Fíjense en esto, por favor. Estas tres palabras, tapeino frosune, uper fronein, fronein. Tres palabras que tienen que ver con humildad,
con pensar desmedidamente, pero luego pensar sobriamente. Desmedidamente no solamente hacia arriba, sino que también hacia abajo. Eso también es pensar sobredimensionadamente, tanto arriba, soy lo mejor, lo mejor, lo mejor, y pensar hacia abajo, soy lo peor, lo peor, lo peor. ¿Ok? Pero Pablo nos enseña cómo debe ser. Y estas tres palabras, tapeino frosune, uper fronein y sofronein, tienen que ver con la mente. Tiene que ver con lo que se mueve acá adentro. Tiene que ver con aquello que se agita en mi mente. ¿Qué estoy pensando? Porque la palabra humildad, debo pensar humildemente. Debo pensar equilibradamente, no desproporcionadamente, o arriba o hacia abajo. Debo pensar con cordura. Estas tres palabras tienen que ver con pensamiento. ¿Qué estás pensando de ti? Cuando cometes un error, ¿cuántos cometen errores acá? ¿Se equivocan a veces ustedes? ¿Toman malas decisiones? Cuando te miras al espejo, ¿cómo te tratas? ¿Cómo pude ser tan? Y a veces nos tratamos sin compasión a nosotros. Y hay cosas que hemos hecho en el pasado malas, de las cuales todavía no nos perdonamos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Quién me mandó a hablar? ¿Quién? Todo tiene que ver cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Fallamos? Sí, pero no soy la escoria de este mundo. ¿Hiciste algo bueno? No soy el salvador de este mundo. Piensa de ti con cordura. Humildad es pensar de nosotros mismos con cordura. Pensar. Y Pablo nos va a enseñar ahora en el verso 3. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La verdadera humildad no consiste en menospreciarnos a nosotros mismos. La verdadera humildad no tiene que ver con despreciarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en nosotros todavía. Es por eso que cuando fallamos, los ojos están puestos en mi falla. Por eso cuando hacemos algo bueno, mis ojos están puestos en mi logro y me engrandezco y me agiganto y pienso desmedidamente. Ninguna de las dos es válida. Lo que nos enseña Pablo, que la verdadera humildad no consiste en menospreciarnos o exaltarnos a nosotros mismos, sino en poner la mira en otros. ¿Me escucharon? Humildad es dejar de mirarnos a nosotros con ese análisis humano y comenzar a mirar a otros. Pablo dice, antes bien con humildad, estimando. La palabra estimando, ya voy a volver a este dibujo, la palabra estimar también es un verbo en el presente. Debemos estar estimando
a los demás como superiores a él mismo. Estimando, el verbo significa considerar, estimar, contar, calcular. Era un término matemático secular que significaba piénsalo y llega a una conclusión. Pablo dice que nada hagamos por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. No allá, no acá, sino considerando, mirando, evaluando y llegando a una conclusión. En ese sentido describe a alguien que reflexiona cuidadosamente sobre algo o alguien y no toma una decisión apresurada. Hermanos, lo que va a enriquecer a una iglesia de humildad y de unidad es cuando sacamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en otros. ¿Cuánto entienden lo que digo? Si cada uno está buscando su propio bien, si en el matrimonio cada uno está mirando su propio bien y no el de los otros, o en este caso el del otro. Hay gente que se casa por motivos equivocados. ¿Cuántos se casaron para ser felices? Hoy día cumplimos 35 años con Adriana. 35. ¿Cuántos se casaron para ser feliz? Quiero ver de nuevo las manos, me olvidé. Equivocado. Torcido. Despreciable. Eso es casarse por motivaciones equivocadas. Yo no me casé para ser feliz. Porque si tú te casaste para que... Es que me tiene que hacer feliz. Yo me casé para ser feliz. Tienes que hacerme feliz. La responsabilidad de hacerme feliz recae sobre ti. Tienes que hacerme feliz, para eso me casé. Equivocado, tú no te casaste para ser feliz. Te casaste por un motivo equivocado. Nos casamos para satisfacer las necesidades de la otra persona. Recuerda que en el matrimonio hay dos pecadores que conviven y que tienen necesidades. El hombre tiene necesidades. El hombre fue hecho por Dios para ser cabeza. Ese es el diseño divino. Por lo tanto, el hombre por naturaleza es un proveedor. Dios lo dotó a él con esa capacidad de proveer. ¿Cuáles son las necesidades? Faltan zapatos, falta comida, falta una casa donde vivir. Yo quiero proveer. Por eso no hay nada más terrible en un país, en una sociedad, que la cesantía. Hombres que no pueden proveer, les causa un daño. Por lo tanto, el hombre necesita ser un proveedor, necesita ser un protector de su familia. El hombre fue hecho, fue diseñado para eso. El hombre fue diseñado para ir adelante, abriendo caminos, protegiendo a su familia, proveyendo a su familia. Pero la necesidad del hombre es ser reconocido y admirado por su esposa. La esposa cumple la necesidad del varón cuando lo admira. Cuando le dice, gracias por proveer para la casa. Pero te faltó el queso. La próxima semana. El hombre necesita la aprobación. ¿Por qué? Quiero decirle algo, un dato.
El hombre necesita saberse el héroe de la familia. Oh, aquí llegó mi Rambo. Antes me decían Rambo en la casa. Ahora me dicen Gordy. Esa es la necesidad del varón. Él necesita eso. Él necesita ser valorado. Por eso la crítica. ¿Tú quieres que me someta a ti? ¿A vos? Eso es un puñal en el alma, en las emociones del varón. Mi papá lo hacía así. Ni una ampolleta puedes poner. Por otro lado, la mujer necesita la cobertura, el apoyo, la comprensión, ser el mejor oyente. Oír. Ustedes saben que, y esto es porque Dios nos hizo así. Cuando la mujer tiene problemas, tiene crisis, habla. Quiere hablar. Cuando el hombre tiene crisis, se calla. Se hunde en su mundo pensando, no sirvo. La esposa necesita ser oída, necesita ser protegida, necesita ser provista, necesita ser atendida en sus emociones, que a veces para nosotros, quiero decirle, hermanas queridas, no tenemos idea. ¿Esto es todo bien? Todo bien. ¿Te pasa algo? No. Tú sabes que les pasa algo. El hombre necesita urgentemente ser aprobado. Y cuando comenzamos en eso, suplir necesidades del otro. Cuando Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores. En el matrimonio, cuando yo considero, ya voy a hablar de esa palabra, superiores. No es que, vamos a verlo. La palabra superiores significa literalmente tener o poseer sobre, tener más allá, sobresalir, ser excepcionalmente valioso, superior en valor o ser mejor o más alto. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que yo debo estar pensando, esta persona es mejor que yo, él es mejor que yo, este otro es mejor que yo. No. Está diciendo que sus necesidades son más importantes que las mías. Las necesidades de la otra persona son más importantes que las mías. Y si esto entendemos, partiendo por el matrimonio, partiendo por la familia, aplicándolo en la iglesia, cuando yo veo y lo miro y yo tengo un concepto sano de mí mismo, pero yo veo las necesidades del hermano, entiendo que esas necesidades son más valiosas que las mías. Entonces no hago nada por orgullo, por vanagloria. Lo hago porque considero la necesidad del hermano más importante que la mía. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y si en la iglesia dejamos de mirarnos a nosotros mismos, sacamos los ojos de nosotros y miramos, el hermano necesita. Ahora, hermano, estoy llamándote para apoyar, para orar por ti, estoy contigo. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, ya no hay orgullo, ya no hay arrogancia, ya no hay vanagloria, porque comienzo a enfocarme en la necesidad del otro. Si esta iglesia, en vez de mirarse a sí mismo, necesito reconocimiento, necesito apoyo, necesito que el pastor me llame y empezamos en el festival de la autocompasión, nadie me llama, nadie me quiere, soy un gusano. Saca los ojos de ti, ponlo en los otros,
Porque cuando tú comienzas a suplir la necesidad de otro, tus necesidades serán suplidas. ¿Me entiendes lo que digo? Una iglesia que está autoenfocada en sí misma es una iglesia arrogante, orgullosa, lista para la división. ¿Sabe por qué hay división? Porque hay hermanos que buscan a toda costa un lugar, su trono en la iglesia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Júntate conmigo. ¿Estás de acuerdo? El pastor, los líderes, aquí formamos una iglesita y se llenan de vanagloria. Pero cuando sacan los ojos de sí y comienzan a mirar a otros, la cosa cambia. Pablo dice que debemos considerar las necesidades de otros como superiores, echontas, grande. Yo no debo, no, esto es un llamado, y lo dice Gordon Fee en su comentario, lo voy a leer, dice: no se trata de que uno debe ver a los demás miembros de la comunidad cristiana como mejores que yo, sino como aquellos cuyas necesidades y preocupaciones sobrepasan a las mías. Aquí está la cura infalible contra el egoísmo y la vanagloria. El antídoto contra las murmuraciones y discusiones, cuando los hermanos comienzan a mirar las necesidades de otros y no las propias. ¿Cuánto entienden lo que digo? Pablo dice mirando. Verso 4, mirando. Es un verbo presente, estén mirando. La palabra indica una meta, un propósito, un objetivo. Los problemas se generan cuando estamos mirando hacia adentro. No te casaste para ser feliz. Te casaste para hacer feliz. Termino con esto. Estos tres pastores, F.B. Meyer, Campbell Morgan y Charles Spurgeon, eran pastores en la ciudad de Londres, eran contemporáneos. F.B. Meyer pastoreaba la Iglesia de Cristo en Londres. Charles Spurgeon predicaba en el Tabernáculo Metropolitano y el pastor Campbell Morgan predicaba en la capilla de Westminster. Gigantes, los tres gigantes de la fe, tres pastores con iglesias grandes. Pero escuche lo que dijo F.B. Meyer. Él dijo: en mi propio ministerio me doy cuenta de que si oro por mi pequeño rebaño, Dios me bendiga, Dios llena mis bancas, Dios mándame un avivamiento, me pierdo la bendición. Pero cuando oro por mi hermano mayor, el señor Spurgeon, que está a la derecha de mi iglesia, le pido: Dios bendice su iglesia, hazla crecer, prospera la iglesia del señor Spurgeon. O si oro por mi otro hermano mayor, el hermano Campbell Morgan, el pastor Campbell Morgan, que está al otro lado de mi iglesia, y le digo: Dios bendícelo, Dios prospéralo, Dios envía un avivamiento, haz crecer a su iglesia. Decía F.B. Meyer: estoy seguro que si Dios los bendice a ellos abundantemente, yo no tengo que orar para mi propia bendición. Porque cuando sus iglesias se desborden, yo tendré lista mi copa para llenar mi iglesia con esas almas. Cuando empezamos a orar por otros: Señor yo, Señor mí, Señor yo, Señor mí, mi casa, mi trabajo, mi. Ay, momento. Él, ella, tú, ellos, Señor Eduardo, Señor Claudio Morán, Señor, por favor, la Jani, Señor, por favor, Eliseo, Señor, por favor,
Marcelo. Esta mañana le dije a los hermanos en el tiempo de oración, oremos por otras iglesias. No pidamos por nuestro avivamiento, vivamos por el avivamiento de otras iglesias. El despertar, el crecimiento. Oramos por otras iglesias. Cuando nos enfocamos en otros y vivimos para otros, el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades abundantemente. Les pido que se pongan de pie.